tenemos, amados hermanos? Juan 6, del 60 al 67. Hoy vamos a estar hablando, hermano, acerca de cómo sería nuestra vida sin Cristo. Yo quisiera que usted mentalizara y visualizara su vida sin Cristo. Si usted no estuviera en este lugar, ¿dónde usted estaría? Dice la palabra del cielo, vamos a leer antifonalmente, hermano. Yo leo el primero, usted lee el que sigue, así sucesivamente. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oírlas, muchos de sus discípulos los dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que es una palabra que esto les dijo, esto es ofende. Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? La carne para nada aprovecha, las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuera dado al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Todos el 67, por favor. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Vamos a orar. Gracias, Dios amado, por su palabra. Gracias por orar a nuestras vidas, Señor. Que esta palabra pueda ser como un bálsamo, Señor, para las heridas del alma, Señor. Para que, Señor, usted pueda hacer que esta palabra se haga real en nuestras vidas, que se haga rema, Señor. Que no salgamos de la misma forma como hemos entrado a este lugar, sino que podamos salir consolados, exhortados y edificados, Señor, mediante la palabra que es verdad, Señor, sobre nuestras vidas. Que podamos ponerla en práctica, Señor, que no seamos solamente oidores, sino seguidores de ella, Señor. Que podamos obedecerla ante todo, Señor. Se lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Hoy se puede tomar asiento, por favor, hermanos. Sí, el mensaje de esta tarde es cómo sería nuestra vida sin Cristo. Fíjese que esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacernos en algún momento de nuestras vidas. Yo quisiera que usted meditara en eso. Que usted se ponga a pensar, hermano, cómo es que yo estoy acá. Todos y algunos de nosotros, me atrevería a decir que están quizás porque alguien nos invitó a la casa de Dios. Hemos visto a nuestro hermano Luis, ¿verdad? Que últimamente ha venido porque alguien lo invitó. Y cada uno de nosotros tiene una historia real en nuestras vidas. Yo estaba rodeado y yo le he dicho a ustedes desde el principio, hermano, cómo es que a veces yo no entiendo cómo es que Dios preparó este camino para mí en lo personal. Le he mencionado que viví en un hogar muy disfuncional. A la edad de 5 años mi mamá y mi papá se separaron. Mi papá era un alcohólico, mi papá era una persona que tenía todos los vicios habidos y por haber. Y era un hombre, a mi edad yo nunca iba a saber cuál era o qué problemas tenía, pero puedo, hermano, deducir de que era una persona violenta, quizás mi papá. Entonces me crié, hermano, en un ambiente muy desagradable. Yo le he dado acá mis testimonios, he hablado acerca de cómo desde pequeño a mí fue muy difícil la vida, al punto que llegué a andar pidiendo dinero, hermano, como niño, andaba pidiendo dinero para, no solamente para mí, sino que para mis hermanos, que éramos 8. Estaba rodeado y vi en el centro de la capital de Salvador, ¿verdad? En ese entonces, hermano, cómo habían tantas malas personas ahí. Personas que yo veía robando, fíjese, cuando hacían fila, las personas que iban a subir a los buses. Veía cómo les rajaban con una gilet, ¿verdad? Con una blade, les abrían las carteras a las señoras en lo que estaban subiendo. Vi todo eso. Y sin embargo, recuerdo también, hermanos, que a la edad de 13 años pude trabajar en un lugar donde, en ese lugar, era un lugar militar, ¿verdad? Y pero el jefe militar, fue el que me invitó a la iglesia. Me invitó a la iglesia y, para serles sincero, no me gustaba, ¿verdad? No me gustaba ese ambiente porque era un joven aún, y a veces los jóvenes vemos que el evangelio, ¿qué es lo que dicen los jóvenes por el evangelio? A veces
Eso es para gente adulta, dice, para viejitos, dicen, ¿verdad? Entonces, yo de hecho llevaba una Biblia, pero que me cabía en la bolsa. Ya se imagina qué tan grande era, ¿verdad? Para que no se viera y para que la otra gente no dijera que yo iba a buscar o era de la iglesia. Pero recuerdo, hermanos, que Dios de alguna manera estaba preparando el camino para que conociésemos el Evangelio, cada uno de nosotros. Usted no está aquí por casualidad, y ese es el punto que yo quiero empezar. Usted está aquí con un propósito. De no ser así, hermano, quisiera que se hiciese esa pregunta: ¿dónde estuviera yo, como dice ese canto de Dani Berríos? ¿Dónde estaría hoy si Cristo no nos hubiese salvado? He escuchado, por ejemplo, el testimonio de Danner, ¿verdad? Que él dice que cuando vino acá, él dice no quería saber de las cosas de Dios. Que en algún momento se volvió rebelde, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida nos convertimos en personas rebeldes. Nos rebelamos no solamente contra nuestros padres, sino que nos rebelamos en contra de Dios. Porque cuando somos rebeldes, no somos rebeldes con las personas, sino más que todo, ¿con quiénes somos rebeldes? ¿Con quién somos rebeldes? Con Dios. Lo que nosotros vemos de las personas en la vida, ¿qué es? Es la actitud de lo que ellos creen que es correcto. Vemos a un mundo que se destruye por sí mismo, a un mundo que se desvanece con nuestra cultura enfermiza. Estaba, creo que, viendo una historia de una muchacha, hermano, que la mamá, imagínense, la propia mamá le había pagado para que le removieran sus pechos, porque la muchachita, según que se sentía que era varón. Y alguien la entrevista y dice, no, es que yo soy varón. Y la misma mamá le mandó a que le hicieran eso de los pechos, que le cortaran los pechos. Imagínense, como una forma de hacer maldad, hermanos. Por eso los médicos, los doctores hacen el juramento hipocrático, que ellos juran nunca hacer un daño a otro ser humano. El juramento ese consiste en que siempre harán el bien. Sin embargo, el cortar una parte esencial o parte sana en un ser humano se convierte en un problema bioético. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vida humana, y eso va en contra de cualquier estándar, hermano. ¿Cómo cree usted que haría, qué usted pensaría que pasa por la mente tan finita, tan pequeñita de un pájaro cuando se le caen las plumas? ¿Qué cree usted que el pajarito quisiera? Sí, un pájaro. Nosotros somos los únicos seres en la cual creemos que es correcto quitar partes sanas. Ningún otro ser humano pensaríamos, ningún otro ser vivo pensaríamos que lo hace. Cuando un animalito, un perrito, lo atropellan en la calle, ¿usted cree que se siente bien con tener una patita que va a arrastrar? No, quisieran tener eso. Pero el ser humano es el único ser que cree que tiene órganos de más. Hemos escuchado de esta Talía, yo no sé si fue cierto, que dice que se mandó a quitar las costillas. Dicen que, y yo me pregunto si eso servirá o Dios nos las dio por accesorio o verdad, o de balde, pero yo sé que todo lo que tenemos nos lo dio con un propósito. Entonces, hermano, el ser humano, fíjese, cree que puede vivir bien sin Dios. Le he dado a usted historia, ejemplo tras ejemplo de personas exitosas en la vida, donde se les interroga y se les pregunta, usted tiene tanto dinero, de esa historia tan famosa de estudio, donde se le preguntó a las personas más ricas del mundo, y hubo un foro en el cual había aproximadamente 25 personas que eran millonarias. Esta persona de un millonario, ¿qué es lo que pasa por su mente cuando escucha a una persona millonaria? Que tiene todo, la felicidad. Que tendrá todo lo que supuestamente hace posible. Y para mucha gente, ¿qué es la felicidad? Si es sincero, me va a decir la verdad. ¿Qué es lo que para muchas personas es felicidad? Tener dinero, correcto. Pero estas personas que tenían dinero nos enseñan que esa no es la felicidad. ¿Por qué? Dice la Escritura que donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón.
es decir, las personas por tener ese dinero y porque dice la Biblia, dice que el hombre rico, ¿dónde es que tiene su fortaleza? ¿Cuál cree que es su fortaleza? En el dinero. Y es por ello que caminan de mal en mal, hermano. Pero dice la palabra de Dios que torre fuerte es que torre fuerte es el nombre de Jehová. Y después dice, a él correrá ¿quién? ¿El rico? No, dice, a él correrá el justo y será levantado. Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, hermano, ¿dónde estaría yo? Yo me pregunto, ¿dónde estaría yo si yo no fuese hijo de Dios? Algunos de nosotros quizás, y no, es una iglesia pequeña, hermano, pero puedo deducir que muchas personas, si no fuera Cristo que les hubiere llamado por medio de alguien, hermano, créame, usted no está aquí por casualidad. Alguien quizás sirvió. Aquí le hemos hablado de la palabra de Dios a muchas personas. Hemos ido a evangelizar a unas trailers. Hemos sembrado, por lo menos hemos sembrado. Algunas personas están aquí porque se les habló la palabra de Dios. Y fíjese, y esas personas, cuando escuchan la palabra de Dios, pensamos, hermano, como me han dicho muchas veces, sí, papá, hemos predicado bastante y no vemos a las personas que vienen a la iglesia. Pero es que eso no es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia nos manda a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es una semilla que nosotros estamos llevando a las personas. Y es de la persona, es de ahí de la persona, cuando Dios quiere, que va a germinar apropiadamente esa semilla. Y, hermano, le puedo decir de testimonio que hemos visto, de que hay personas que usted nunca pensaría que vendrían a los pies de Cristo. Conozco yo una historia en la cual había este hombre, hermano, que él era un homeless, era una persona sin hogar, despreciado ya por su familia. Porque cuando usted cae, cuando usted es inservible, ¿quiénes son los primeros que se alejan? Muchas veces nuestra familia, ¿no? Y había este hombre, hermano, que comía de los basureros. Llegó un momento que este hombre tenía hambre y comía cualquier cosa que agarraba del basurero. Y se cuenta, es una historia real, hermano. Y él comió carne que había ahí en la basura. La carne era de cerdo. Y según que este señor comió la carne, y su cuerpo se empezó a podrir también, hermano. Al punto que ya producía una fetidez, ya olía feo el cuerpo. Se le acercó a alguien y le predicó en la palabra de Dios. Y lo invitó a la iglesia. Pero él dijo, ¿cómo voy a ir yo a la iglesia? ¿Entiende? Y lo que el mundo, dice la palabra de Dios, hermano, escuche, que Dios escoge a quienes. Dios llama a quienes. A lo más despreciado del mundo. Usted no era una joyita cuando vino al evangelio. Usted no era el Nabucodonosor, usted no era un rey. Dice la Biblia, lo más vil del mundo escogió Dios. ¿Por qué Jesucristo no fue a buscar a los romanos, a los líderes y todo ello? Fue a escoger a ¿quiénes? A los del vulgo, dice la Escritura. ¿Y una persona del vulgo quién es, hermano? Que no tenían estudio. No tenían estudio. Una persona del vulgo, una persona, de hecho de ahí viene la palabra vulgar. ¿Qué quiere decir qué? Una persona vulgar, ¿qué es? Pues mal hablado. Mal hablado. Estudio. Una persona que cae mal, ¿verdad? Vulgar, dice la Escritura. Pero esos fueron los que Jesucristo llamó para que le sirvieran. Y de ahí venimos, usted y yo. Es por ello que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermano, si no venimos con una actitud de humildad, si no venimos con una actitud de pensar de dónde nos sacó el Señor, ¿cómo sería nuestra vida? Dice la palabra de Dios que al que mucho se le perdona, ¿qué pasa? Mucho ama. Y el hecho de que Dios nos haya o nos tenga acá, hermano, es que nos amó mucho. Y quiero que se forme eso en su idea, hermano, de que si usted no estuviera en este lugar, hermano, créanme, no sería un bonito lugar donde usted estuviera. A Dios le ha placido. Muchos estamos acá, hermano,
y nos vemos hermosos al estar acá. Nos vemos agradables al estar acá. Y no hay nada que usted pueda comparar con esa bendición que Dios le ha dado a usted. Escuche bien, hermano. ¿Se ha hecho usted esta pregunta en alguna ocasión, hermano? ¿Dónde estuviera yo si no fuese que Cristo me hubiera llamado o que Él me hubiera salvado? ¿Cree que su vida sería mejor? ¿Usted cree que estuviera mejor? Y ya le voy a explicar por qué no podría ser mejor. Ya le voy a explicar, hermanos, el por qué es que usted está en el mejor lugar. Y con esto quiero decirle una alerta. No tome en poco el ser hijo de Dios. No crea que esto es algo con la cual usted puede hacer y deshacer. La palabra de Dios nos dice, hermano, que debemos cuidar nuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Eso quiere decir que su salvación es algo por gracia. Es algo que usted y yo debemos de cuidar. Es algo que usted y yo debemos de tomar muy en serio, el Hijo de Dios. El hombre que más predicó durante la época de nuestro Señor Jesucristo fue el apóstol Pablo, hermano. Y él era un hombre pudiente, era un hombre muy famoso. Él era un hombre que podemos dar las cualidades de que lo tenía todo, aparentemente. ¿Y sabe qué fue lo que él dijo? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Si yo le preguntara a usted que definiera el Evangelio, ¿qué me puede decir usted del Evangelio? ¿Qué me podría decir usted del Evangelio? El Evangelio, hermano, es el regalo más maravilloso que usted y yo hemos recibido, en la cual es poderoso. ¿Por qué? No es poderoso, hermano, para hacer con lo que usted y yo querramos. ¿Sabe por qué es poderoso? Porque tiene la capacidad de cambiarnos, no importa lo que hemos sido. Muchos hemos cambiado. Dios cambia al ser humano y ese es el poder que Dios utiliza. Ha cambiado a un drogadicto. Ha cambiado Dios a un asesino. Usted viera a las personas que han sido asesinos, hermano, y que han venido a los pies de Cristo. A mí me gusta este programa que sale, por cierto, es de México. Creo que está en Ciudad Juárez. No sé si la otra vez le envié videos a usted. ¿Cómo es que se llama esto que andan agarrando a los drogadictos? ¿Se acuerdan los videos que yo le mandé? No recuerdo, pero la patrulla frontera, patrulla frontera de inmigración. No. La patrulla. Sí, esa que levanta los que viven en las calles. Hermano, la patrulla espiritual. Usted no se imaginará, hermano, el ministerio tan bonito que tienen estos hombres. Fíjense que han ido a recoger así personas. El más famoso es este que levantaron del Oxxo. Un señor que obviamente, ¿verdad?, estaba mal vestido, y no por mal vestido la gente lo vamos a juzgar. Pero sí, él se veía como que sí tenía problemas de drogadicción. Y vienen esto, pero lo agarran a la fuerza. Lo llevan a la fuerza. Y no les prometen, hermano, que le van a ayudar. Le dicen, vente. Le dicen, ¿verdad? Y hasta tenían un lema que dice, y lo menciona la palabra de Dios. La otra vez se los enseñé a los hermanos que es bíblico lo que ellos hacen, hermano. Es bíblico. Entonces, fíjense que agarran a estos drogadictos, agarran así personas que andan mal vivir, hermano, y los llevan, y el mismo día, y los bañan. Fíjense, les dan un corte de cabello, les empiezan, hermano, y usted pone un antes y un después de estas personas, y ellos lloran después en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que si seguían esos días ahí, si seguían ellos esa vida, hermano, no vivirían mucho. Y ahora cuando ellos son hombres cambiados, ya hay de mujeres ya, hermano, ahí ya hicieron el ministerio de mujeres, hermano, y qué lindo es ver cuando Dios cambia al ser humano. Nosotros hemos estado, hermano, vemos a nuestro alrededor que hay alcohólicos anónimos, hay drogadictos anónimos, diferentes lugares donde le dan esperanza al ser humano, fíjese, para cambiar. Pero le puedo asegurar que ninguno de estos lugares van a ser el lugar o tomar el papel que Dios hace en el corazón del hombre. ¿Se acuerda ese canto que nosotros entonamos que dice, solo Dios hace al hombre feliz? Y así es, hermano. No hay nada. Y dándole un retroceso a la historia, hermano, que yo tengo para contarle, yo creo, hermano, que Dios nos prepara a cada uno de nosotros. Cuando yo realmente pude ver la necesidad de Dios en mi vida,
nunca fumé, para serles sincero, nunca tomé a pesar que mi padre lo era, nunca quise andar en estos malos caminos, Dios me estaba guardando de ello. Pero hubo un momento en mi vida que dije, no he hecho ninguna de estas cosas, pero vi la necesidad de Dios en mi vida, hermano. Y desde entonces quise cambiar y tuve la intención y querer cambiar. Y fue que busqué de Dios. Y aquí estamos, véase, ¿cuándo es que nosotros podemos hacernos esa pregunta? ¿Qué haría de mí? A veces no apreciamos lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Por qué? Primero porque somos malagradecidos de donde el Señor nos ha sacado. Pero segundo es porque creemos de que por nuestra fuerza estamos donde nosotros estamos. ¿Puede usted decir conmigo, o por lo menos pensar, cómo sería su vida si usted volviera atrás? Si usted volviera a los caminos del mundo, ¿cómo sería? Póngase usted a pensar en eso. ¿Algunos de ustedes volverían a qué? ¿A qué volvería cada uno de nosotros? ¿A ser rebeldes? ¿Jóvenes? ¿Volverían quizás a andar haciendo lo que sus amigos hacen? ¿O ser influenciados por ellos? Le voy a dar una lista de cosas o de personajes que aparecen en la palabra de Dios. Y le voy a decir qué hubiese pasado con estos individuos. Por ejemplo, mire, ¿qué sería de los 10 leprosos que el Señor Jesucristo sanó? ¿Se acuerdan? Los 10 leprosos. Dice que sanó a 10. ¿A qué estaban condenados ellos con la lepra? Estaban condenados a muerte, hermano. No solamente era un sufrimiento de la cual ellos ya sabían qué pasaría con ellos. Le voy a decir algo, hermano. Las personas que van a morir, fíjese, las personas que van a morir, fíjese que hay algo tan intrínseco en la vida de una persona que sabe que va a morir. ¿Sabe cuál es qué dicen las personas que van a morir? ¿Qué cree usted que dicen? Que lo intuye. ¿Cómo? Que lo presiente. Los presidentes, ¿qué cree que ellos dicen? Las personas que van a morir. ¿Qué cree usted que se convierte en importante para ellos sabiendo que van a morir? Póngase a pensar en eso. Porque para usted y para mí, ¿qué es lo más importante, hermano? Para los jóvenes, espero que sea el estudio, ¿verdad? Para que el que está soltero, quizás un día casarse, ¿verdad? Quizás es lo que piensa. Para el que tiene trabajo, ¿qué es lo que piensa? ¿Verdad? Quizás tener suficiente dinero para comprar. Pero ¿cuál cree que es el deseo de una persona que sabe que va a morir? Estar sano o sanarse. Hermano, poder tener más días. ¿Sabe para qué? Para disfrutar aquellas cosas tan sencillas que usted y yo no le ponemos atención. Entonces, hermano, ¿por qué nosotros? Pues ahora tiene que darle sentido a usted el versículo donde dice, no os afanéis del día de mañana porque no sabe qué tendrá de sí. Nos afanamos tanto en nuestra vida y hay personas que se afanan, hermano, y hay algunos que tenemos aquí desgraciadamente quizás porque tenían trabajo el día de hoy. Y siempre digo a las personas, hermano, por favor haga un balance de su vida. Usted no puede ocupar todo el tiempo de su vida, 168 horas de la semana, para dormir, las primeras, un tercio de su tiempo para dormir, otro tercio para trabajar, y le queda un tercio. ¿Para qué ocupa usted el otro tercio de su vida? ¿Ver televisión? ¿Ver su celular? ¿Para qué ocupa 8 por 7? 56 horas de la semana. Ajá, ¿y a Dios cuánto tiempo usted le da? ¿Cuánto tiempo usted le da? El servicio a veces dura 1 hora y media. Solo el domingo. Y el domingo, 1 hora y media, de 56 que usted, si es que trabaja, hermano. Si no trabaja, tiene el doble, 56 serían 112 horas. ¿Qué hacemos con esas horas? ¿Y sabe cuál es el colmo? Que a veces venimos a la iglesia y no venimos a adorar a Dios. Venimos o a hablar con otras personas, o a distraernos, o a usar el teléfono, o con sueño. ¿No es eso acaso? ¿No sería que usted debería usar esas horas para venir a la iglesia y poder decir, Señor, aquí estoy para adorar tu nombre? ¿Sabe qué serviría eso? Serviría de muchas cosas, hermano, pero una para que reconocer que Dios es el primero en su vida.
Segundo, para que usted reconozca, hermano, la gratitud hacia Dios de lo que usted no es ahora. Que ahora usted es una persona diferente. Que ahora usted es una persona que tiene esperanza. Que ahora usted los días los vive con propósito. Que ahora usted cada hora, cada minuto que pasa lo vive porque ese es el plan de Dios para su vida. ¿Qué serían esos 10 leprosos? Primero, escucha, habrían muerto sin haber visto jamás a su familia. ¿Por qué no podían ver a su familia? Era considerado, hermano, un flagelo. Era considerado, hermano, una sentencia de muerte el tener lepra. ¿Sabe qué? Tenían que andar con una campanita diciendo dónde ellos iban. Tenían que alejarse de la gente. No tenían hermano, no tenían comunicación con otras personas. Porque estaban condenados a morir. Pero Cristo sanó a 10. ¿Cuántos los agradecieron? Solamente uno. ¿Qué le implica eso? ¿Qué le indica eso del corazón humano? Somos mal agradecidos. Cuando hay sol decimos que muy caliente está para venir a la iglesia, ¿verdad? Y cuando está frío, ¿cómo decimos? Está frío. Cuando está lloviendo, ¿qué decimos? Como que si fuésemos, ¿cuáles son los animales ¿verdad? Que no se pueden mojar? Los Hermano, es que cualquier cosa tenemos excusas para no venir a la iglesia. Pero ¿qué indica eso? Apártese de la cuestión espiritual. ¿Qué indica eso de una persona que no sabe sus prioridades? Son prioridades en la vida, ¿no? Yo le he dicho que en la casa hemos enseñado que Dios es primordial ante cualquier cosa. Va a haber un evento y tenemos el evento de la iglesia, lo que prevalece. ¿Por qué, hermano? Porque los valores nuestros nos deben indicar qué son las prioridades en su vida. Algunos de ustedes tendrán sus prioridades invertidas. Y le vengo a recomendar, hermano, que reorganice sus prioridades. Yo he aprendido desde que conocí el Evangelio que hay el triángulo del éxito. Y yo voy a decirle con humildad, para que no me malentienda, con humildad, lo que eso ha significado para mí. Porque no importa lo que diga mi familia, no importa lo que digan las amistades, Dios es el primero en la vida, el triángulo del éxito. Si en el primer ángulo usted pone a Dios en su vida, luego pone a su familia en el otro ángulo y el trabajo en su otro ángulo, usted tendrá éxito, garantizado, hermano. Cuando yo vine acá, yo tenía 18 años. Y como todo, hermano, fue muy difícil. Esa es una edad donde su mente quiere expandirse y piensa como adulto, pero su cerebro no lo tiene con la capacidad de tomar decisiones correctas. Y cometí muchos errores. Y los sigo cometiendo. Pero una de las cosas fue que supe que Dios era capaz de guiarme a lo que yo quería lograr. Y me propuse metas, hermano. Y puedo decirlo una vez con humildad, hermano, que he alcanzado todas las metas que me he propuesto. Amén. He dado a mis hijos lo que yo considero que es el mejor ejemplo que yo he podido. Obviamente con imperfecciones. Pero logré y puedo decir, hermano, con certeza que no hay nada en el mundo que me pueda atraer más que las cosas de Dios. Después de aprender inglés aquí en Estados Unidos, como fue una necesidad, seguí estudiando, adquirí una maestría. Tengo una maestría en psicología forense, hermano. Tengo también, he estudiado un doctorado en psicología. Pudiera estar ganando lo que es $150 la hora, hermano. $150 la hora. Al punto que hubo la doctora, la dueña de la empresa donde yo estaba, y me dijo, quédate, porque era el único hispano con un grado así, hermano, ¿verdad? Que podía trabajar con los dos mercados, español e inglés. Pero sabe que nada de eso satisface al hombre. Mire lo que dijo Rubén Darío. Rubén Darío no es un familiar, mi esposa creo que tiene un familiar que así se llama. Pero dice, mire lo que dijo este poeta: no hay suficiente oro en el mundo para enriquecer a un descontento.
No hay suficiente oro. Cuando las personas ponen su vista en las riquezas, hermano, esa es la fortaleza de ellos. ¿Qué hace su dinero cuando les dicen que tiene un cáncer? Díganme. ¿Qué hace su dinero cuando les dicen, mira, tú tienes un hijo en las drogas? Páguele a quien quiera y que le quite ese problema. ¿Qué le dice cuando tiene... había un señor que, por cierto, no creo que era de El Salvador, donde él tenía mucho dinero, pero luego él empieza a ir a los doctores, mejores doctores en El Salvador, y luego le dicen, usted tiene cáncer. Y como las personas con dinero, ¿cómo ellos arreglan las cosas? Y él le dice al doctor, el doctor le dice, mándeme para un especialista. Y el doctor le dice, parece que no me ha entendido. Usted tiene cáncer terminal. Y como es de esperar, las personas aún siguen con su orgullo. Cuando saben que tienen con qué pagar, pero creen que la salud la pueden comprar. Yo leí un escrito que decía, hermano, que si podrás tener dinero, pero no puedes comprar salud. Podrás tener, decía, una casa, pero no puedes comprar un hogar. El hogar no se compra con dinero. Podrás tener, y para el hombre podrás tener mujeres, pero no podrás tener un verdadero amor. Todo lo que el dinero le puede dar, hermano, es como vanidad. Dígame usted de las celebridades que tenemos hoy en día, ¿en qué gastan sus riquezas? ¿En qué la invierten? Pero cuando viene necesidad de sus vidas, ¿a quién es lo único que ellos pueden acudir? Es a Dios. ¿Qué harían esos leprosos? Escuche, hubieran muerto sin haber tenido una vida social. Hubieran visto morir a cada uno de sus compañeros y luego morir ellos. Otra pregunta, ¿qué sería de la vida del ciego? ¿Se acuerda del ciego Bartimeo? ¿Qué hubiese sido si Cristo no le da la vista? Y Cristo le salvó también. Seguiría, hermano, siendo ciego. Una vida, hermano, una vida, ¿cuál sería, cree usted, la vida de un ciego? Usted podría tener, si le pagaran una hora sin ver, ¿usted aceptaría? Depende, ¿verdad? Porque si es una calle, si le pagaran a usted una hora, usted pudiera ser voluntario para ciego una hora, no acostado, eso sí, tendría que ser caminando o tendría que ser en un lugar público, ¿se atrevería? ¿Sabe usted que le hablé la semana pasada, verdad, de acerca de los ojos? Los ojos son, hermano, los órganos quizás más importantes aparte del corazón. ¿Por qué? Porque las personas que no ven, hermano, darían cualquier cosa por tener ojos, que por tener vista. Seguiría siendo ciego, escuche, seguiría sentado en el mismo lugar. ¿Por qué? No puede moverse de ahí mismo. Seguiría mendigando y esperando que otros le dieran. ¿Cómo es una vida de la persona la que mendiga? ¿Cómo es la vida de ellos? Dependiente. Personas que son el oprobio de su pueblo. ¿Qué sería de la mujer samaritana? ¿Se acuerda? Seguiría, ¿qué hubiese sido de la mujer samaritana si Cristo no la salva? Quizás la mujer, ella tenía una idea equivocada de lo que era el amor, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que fue la mujer que la fue encontrada en adulterio. ¿Okay? Seguiría, quizás ella, de brazo en brazo, seguiría de marido en marido, seguiría siendo conocida como ¿qué tipo de mujer? ¿Qué tipo de mujer? Una mujer fácil. ¿Qué se dice de una mujer que anda de hombre en hombre? Era una mujer fácil. Estigmatizada por la sociedad. La sociedad ella tenía, ¿cuál era la ley? De acuerdo a la ley, ¿qué le pasaría a esa mujer? ¿Qué merecía? Ser apedreada, esa era la ley. Hoy en día no son apedreadas, ¿verdad? ¿Cómo?
Sí, no sería apedreada. Pero incluso hoy en día, una mujer así, hermano, no se toma con seriedad para nadie. Caballeros, creo que ninguno de nosotros tomaría con seriedad a alguien así. ¿Verdad? Y es por eso que a los jóvenes les decimos, jóvenes, muchachitas, cuídense ustedes. Ustedes no querrán estar en la boca de otras personas. Y eso es muy importante. La dignidad de una mujer, hermano, es desde niña hasta que llega a una edad adulta. Pero cuando ustedes se dan a respetar, hermanos, ustedes tienen el valor más que las piedras preciosas, dice la Escritura. ¿Qué, jóvenes? Es por ello que, cuando, como dijo la hermana Gladys, tienen que ver con la persona que ustedes van a unir sus vidas. Tiene que ser una persona que les valore. ¿Y dónde está su valor? Solamente se encuentra en Cristo Jesús. Una mujer cristiana, hermanos, es una mujer valiosa, es una mujer virtuosa, que está en Cristo. ¿Qué sería de nuestra vida, hermano? ¿Dónde estuviera? Si no hubiera iglesia, ¿dónde estuviera hoy? Muchos anduvieran quizás, como decimos nosotros, moviendo el esqueleto. Estuvieran en alguna fiesta, ¿no es cierto? Y no creo que estaría sentado en una fiesta. ¿Qué estaría haciendo usted? Moviendo el esqueleto. Moviendo el esqueleto, ¿qué más? ¿Qué se hace en una fiesta? Tomar. Tomando. Usted estuviera haciendo el ridículo quizás. La comida. ¿Qué más estuviera haciendo en una fiesta? Comer. Esa soy yo. Sí, pero véase, padre de familia, yo quiero que ponga este ejemplo. Porque usted está acá y sus hijos están acá. ¿Acaso no le da eso un lugar para sentirse orgulloso que sus hijos están siguiendo lo que usted cree? Nuestros hijos van a seguir lo que nosotros creemos, hermano. Lo que nosotros les hemos enseñado. ¿Sabe? A mí a veces me da tristeza ver que los mismos padres, como las madres, obviamente ciegas espiritualmente, aplauden a sus niñas, hermanos, de 5 o 6 añitos. Esas niñas con vestiditos, que, ¿verdad? Cortos, bailando esa música de reggaetón, bailando esa música del twerk, ¿verdad? Y ellas les aplauden, hermano. ¿Qué se espera de esas niñas cuando vayan creciendo? Díganme. Y les aplauden de verdad, hermano. Es tristeza. Yo creo que los padres de familia que nos están viendo, eso no es una razón para que usted se sienta orgulloso de sus hijos. O cuando dicen malas palabras, ¿verdad? Le celebran a los hijos, a los niños. Mirá, dijo tal palabra, y se ponen a reír ellos también. Qué vergüenza. Si su niño está aprendiendo malas mañas desde usted desde el principio, usted será responsable y tendrá dolor no solamente de cabeza el día de mañana, porque le van a dar problemas a esos hijos, sino que también tendrá dolor de corazón cuando ellos tomen malas decisiones. ¿Qué sería de su vida si su salud, hermanos, su vida social o laboral o legal no hubiese aceptado a Cristo? Saqueo, ¿se acuerda quién era Saqueo? Era uno de los jefes de los publicanos. Este era uno de los, ¿verdad? Que estaban recolectadores de dinero, de los impuestos. El publicano, escucha, era el encargado de cobrar los impuestos, eran miembros del Imperio Romano encargados de cobrar las rentas públicas. El colmo de todo era que los mismos judíos traidores que cobraban todos los impuestos a sus mismos paisanos, hermano, Saqueo era el jefe de ellos. Era la familia la última vez que Jesucristo pasaría por Jericó. Imagínense que él escuchó que Cristo iba a pasar por ahí, ¿verdad? Y él había escuchado de Cristo. Pero ¿qué tal si él deja pasar esa oportunidad? Usted ha escuchado a personas que usted les habla el Evangelio y dicen, no, otro día, dicen. Y ese día, ¿qué puede pasar en ese otro día? Ese día no es de nosotros. Hay personas que piensan que el mañana les pertenece. Hay personas que piensan, usted quizás ha hecho planes, ¿verdad? Quizás ya para diciembre, en diciembre dice usted, voy a hacer tengo tales planes. Hermano, pues si ni siquiera sabemos qué nos va a pasar en media hora. Ni siquiera sabemos qué vamos a hacer mañana.
Nosotros ni siquiera sabemos, hermano, no somos dueños del mañana, no somos dueños del tiempo. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios, hermano. Hay personas que han amanecido, han ido en sus vehículos y ha venido otro loco y les ha quitado la vida. Vi la noticia muy triste, por ejemplo, de aquí en Washington, D.C., hermano. Una pareja, ¿verdad? Eran diplomáticos de Israel y iban a una celebración, no sé qué, de personas de ahí de su propio país. Bueno, saliendo de su casa, creo, y hubo alguien y les disparó la pareja y tenían planes de casarse. Jóvenes. La vida no la tenemos comprada. Y el mundo, escúcheme bien, joven, escúcheme, por favor, no tiene nada bueno para ofrecer. Le hablo de un mundo sin Dios. Cuando nos referimos al mundo, nos referimos a un mundo sin Dios. No tiene nada bueno que ofrecernos. ¿Usted cree que yo voy a querer ser como estos tipos, verdad, de grupos de música, hermano, que se hacen, verdad, ricos a costilla de otras personas y que andan drogos, verdad, que se jactan de sus vinos, que se jactan de sus riquezas? Yo recuerdo a Nelson Ned, no sé si escucharon o saben quién fue Nelson Ned. Nelson Ned, ¿escucharon Nelson Ned? Nelson era se le llamaba el gigante de la canción, era un enanito. Ciego, ¿verdad? No era ciego. ¿Tenía los lentes? No era. A veces era José Feliciano. Okay. Sí, Ya murió ya. sí, ¿cómo se llamaba, hermano? Nelson Ned. Él decía, hermano, escuche bien, él decía que, hermano, fue un hombre que antes, escuchen jóvenes, cuando no había internet, llenar los estadios era para ellos, o sea, de ahí venían sus riquezas y vendían discos. Para los jóvenes, ¿verdad? Hoy tienen ustedes su teléfono y escuchan música, escuchan de todo. Para que ustedes sepan, nosotros, los discos que escuchábamos eran así de grandes, ¿verdad? Antes de los... Sí, eran así, le llamaban long play, ¿verdad? Los que nos están viendo por las redes sociales saben esos long play, que eran unos discos de plástico, eran de vinílico, eran negros. Y usted les ponía un aparato, así como el microondas, más o menos así era, ¿verdad? Y eso daba vuelta y había una aguja, ¿verdad? Entonces, para ese tiempo, Nelson Ned, las músicas, luego fue los cassettes, ¿verdad? Y luego, hermano, ¿verdad? Pero Nelson Ned, él fue un hombre muy exitoso, fue un cantante, y él cantaba no solamente en su idioma natal, que era portugués, sino también en español, y no sé, creo que en otros idiomas también. Pero él alcanzó éxito. ¿Sabe lo que él dijo en una ocasión? Él dijo, cuando yo iba a un concierto, siempre tenía a las personas que, mis ayudantes, decía él, a las que mis empleados, sabían que tenían que servirme una cierta cantidad de cocaína para yo empezar el concierto. Y que después del concierto, lo mismo. Al hotel, dice él, que ya lo tenían, y él donde quiera que iba, andaba con mujeres y esto y lo otro. Y él dice, cuenta su historia, hermano, que él pensaba que él era una persona feliz, ¿verdad? Porque se sentía bien con lo que hacía. Pero él se recordaba también que él, cuando terminaba su vida de concierto y alegría, él volvía a su vida real y decía que se sentía el hombre más despreciado de la humanidad. Imagínense eso, tenerlo todo y aún así no ser feliz. Y él decía, hermano, y un día dio como, diría que un discurso, ¿verdad? O una entrevista a alguien, donde él decía que muchas personas tienen vinos de primera en su casa, pero sus vidas son vidas de tercera. Es más de calidad el vino que las vidas que las personas viven. ¿Por qué? Porque las viven sin Cristo. ¿Qué pasaría, hermano, con Zaqueo, ¿verdad? También enanito, que dice la Biblia que se tuvo que subir a un árbol de sicómoro para poder ver al Mesías, poder ver a Jesús? Hermanos, hay oportunidades que van a llegar a su vida, no las desaproveche. Zaqueo fue muy inteligente, él sabía que vendría el Salvador, la única persona que podría cambiar lo malo que él era, hermano. Era una persona que era avara,
le cobraba los impuestos a las personas. ¿Y sabe qué? Los castigaban cuando no les daban lo que... Y les usaban la usura, hermano, para cobrar. Y las personas que no pagaban la usura, los castigaban, les pegaban. Escuchen esto, hermano. Pero se sube al árbol, hermano, porque quería verlo. Quería ver a Jesús y lograr y llamar la atención de Cristo Jesús. Con esto la pregunta es, ¿qué ha hecho usted para que encontrar gracia en los ojos de nuestro Señor Jesucristo? Dice, desciende, hermano, gozo y lo recibe en casa. Fíjese, a Jesucristo le hace un banquete y se compromete a devolver todo lo que le había robado. No dice que le había quitado o que le había recolectado a la gente, le había robado a la gente. Y hay algo tan interesante que nosotros vemos de Zaqueo, porque le dice al Señor Jesucristo, fíjense lo que le dice, ¿qué hubiera sido, hermano, de la vida de Zaqueo sin Cristo? Y aquí hay algo muy importante, porque Zaqueo quería arreglar lo del pasado, fíjense. Zaqueo le dice, mira, Señor, le dice, créeme, yo quiero cambiar, y son tantos mis anhelos de querer cambiar, que voy a regresarle, le dice, ¿cuántas veces? Le dice que iba a regresar hasta la tercera parte a las personas de lo que había robado. O sea que aparte de lo que le había robado, él lo iba a triplicar para lo que él había robado. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Hermano, Dios ya nos perdonó, ya le perdonó a usted. No se siga martirizando con lo que usted hizo. Si usted se ha arrepentido de corazón, siga los caminos del Señor. Siga las instrucciones. Jesucristo no nos falla, pero siga las instrucciones. No se siga congojando. La otra vez le preguntan a un señor que era cristiano. Fíjese, esta es una historia real. Y le preguntó a un pastor, ¿cómo estás, hermano? Y le dice, hermano, bien. Pero le dice, pero siempre, pastor, tengo aquello que no me hace ser feliz. Y usted diría, pero no entiendo, si uno tiene a Cristo, ¿qué se supone que sea? ¿Verdad? Se supone que esté bien. Pero este hermano estaba en la iglesia y él pensaba de que había algo a él que no lo hacía feliz. Y cuando viene el pastor y le pregunta, pero hermano, ¿cómo es eso? Que eres cristiano, pero no eres feliz. Y le dice, sí, pastor, porque tengo 40 años. Y de que yo fui un niño, mi madre me dijo que siempre era una persona inútil, que nunca iba a hacer nada en mi vida y que había sido un error venir a este mundo. Él nunca había olvidado eso. Dice la palabra de Dios, hermano, que cuando Dios perdona, dice que Él echa nuestros pecados a donde lo más profundo de la mano y no se acuerda más de ellos. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, por eso dice Mateo 11:28, venid a mí que los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Si usted aún siente cargas, aún siendo cristiano, si usted aún siente rencor en su corazón, si aún siente agonía, si aún siente que no está caminando por la senda que Dios le ha preparado, termine de echarle las cargas al Señor. Una vez más, hermano, ya para terminar, uno de los dos ladrones, hermano, que fue crucificado con el Señor Jesús, era malhechor, hermano, era malandro, era ladrón, una escoria de la sociedad, dice la palabra de Dios. Estaba en el lugar que merecía. ¿Por qué merecía estar él ahí? Por sus hechos. Estaba en el lugar que la justicia le había designado. Estaba, hermano, eran dos malhechores, ¿verdad? Uno a su izquierda y otro al lado derecho de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos prefirió quejarse, culpar y criticar, como muchas veces nosotros hacemos. A veces nosotros nos enfocamos en quejarnos, cómo nos va en la vida. Nos quejamos de los problemas que tenemos, pero no buscamos ayuda de Dios. El otro decidió aceptar su condición, hermano, y reconoció sus faltas e implorar el perdón. El perdón está ahí, hermano. ¿De quién depende recibirlo? De nosotros. Y si usted ha tomado ese paso de fe para recibir perdón, Dios le perdona. Todo esto demuestra que nunca es tarde para venir a Cristo Jesús.
No se martirice. Nunca es tarde para venir a Cristo. Esto nos demuestra, hermanos, que no importa qué tan malos hayamos sido en la vida. Como le digo de estas personas de la patrulla fronteriza, hermanos, que personas que hicieron tanto daño, quizás, padres de familia que dejaron a sus hijos, los abandonaron, y sin embargo, Dios perdona, hermano. Hay un pecado imperdonable, y eso es el punto que quiero que enfoquemos ahorita. Dice la palabra de Dios que todo pecado será perdonado a los hijos de los hombres. Menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso, pastor? Eso es el negar ese regalo maravilloso que ya fue pagado por usted y rechazarlo. Esa es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Nos demuestra, hermano, que este ex malhechor, porque cuando Él vino a Cristo Jesús, dejó de ser aquello, como usted dejó de ser cuando usted vino a Cristo Jesús. Cristo le cambió. Tuvo más fe, hermano, que todos aquellos que conocieron a Cristo y le siguieron por 3 años y medio. ¿Por qué tuvo más fe el malhechor que estaba a la par de nuestro Señor Jesucristo? Más que todos los discípulos. ¿Por qué? Porque este ya no tenía nada que perder. Este pudo haber dicho, bueno, ya me voy a morir, ¿qué hacemos, verdad? Como el otro se quejó, culpó y criticó a los demás. Criticó a Cristo. Cuando usted se pone en una situación de victimización, usted va a querer encontrar culpables. Pero cuando usted dice, yo tomo responsabilidad por mis acciones, y es lo que Dios quiere, que usted tome responsabilidad. Usted es responsable por su vida. Lo que usted está pasando por ahorita, agarre responsabilidad. No culpe a las demás personas. Hay un gran secreto, hermano, un gran misterio cuando nosotros tomamos responsabilidad. Si usted viene a Cristo, usted le dice, Señor Jesús, yo soy culpable. Pero tiene que aceptar su culpabilidad, hermano. Señor Jesús, yo soy responsable por mi vida. Reconozco que te he fallado. Póngase de pie, por favor. Yo quiero que cada uno de nosotros podamos decirle al Señor, Señor, reconozco que te he fallado. Reconozco, Señor, que no he sido lo que tú has querido que yo sea. Para los que nos están viendo por redes sociales, Dios tiene un plan maravilloso para usted. Déjeme decirle que si usted no conoce a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, usted no está viviendo una vida plena. No está viviendo una vida con propósito. Dios le ama, Dios quiere cambiar su vida. Puede haber un antes y un después de usted, pero tiene que venir a Cristo. Cristo le ama. Cristo murió por usted. Usted está sufriendo, tiene dolor en su alma, en su corazón. Quizás está pasando por situaciones difíciles. La droga cree que eso le hace feliz. Hay algo más precioso que eso, es la sangre de Cristo que fue derramada por usted. Cada uno de nosotros orando, por favor, cada uno de nosotros con nuestro rostro alabando y glorificando a Dios en oración. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias porque ya no somos, Señor, lo que éramos antes. Tú nos has rescatado, nos has dado paz, nos has dado satisfacción personal, Señor, nos has dado salvación. Sobre todo, Señor, has quitado esas cargas de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des guianza en nuestra vida, Señor, para poder hacer lo que a ti te agrada. Señor, gracias por apartarnos de esos malos caminos en los cuales estábamos perdidos sin fe y sin esperanza. Gracias, Señor, por haber visto y encontrado gracia en nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Pero tu palabra dice, Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Venid luego y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí donde está, usted puede decir esta oración: Señor Jesús, soy pecador, perdóname, Señor, cambia mi vida. Reconozco que tú eres Dios, que viniste por mí, que resucitaste al tercer día, que me amas, Señor, con todo amor. Señor, permita que yo pueda vivir una vida plena, Señor, en este mundo, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, podamos ser llevados al cielo contigo, Señor. Pero no sin antes, Señor, que mi vida pueda ser, Señor, un olor fragante ante ti. Que pueda mi vida servirte, Señor, para que otros puedan conocerte. Que pueda mi vida, Señor, ser un ejemplo para los demás. Señor, te damos gracias por lo infinito amor que tienes para con nosotros.
Y así, Señor, en ruego y oración te damos las gracias por todo. Recibe nuestra adoración. En el nombre de Jesucristo. Y todo el pueblo dice, amén. Cada uno de nosotros, por favor, saludémonos en el nombre del Señor.